Ok. Perdón. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Como les mencionaba el día de ayer, bueno, mi objetivo es reponer un poco esa clase que perdimos el otro día y seguir, ¿no? Para no demorarnos también mucho y dar un buen seguimiento al temario en tiempo, ¿va? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ya se está compartiendo. Recuerda que si tienes preguntas, con confianza hazlas. Eh, Voy a recapitular un poquito lo que hicimos la clase pasada, que era esto, resolver las ecuaciones exactas, ¿no? Entonces, partimos de una forma en la que podemos expresar las ecuaciones diferenciales como se representa en este cuadro verde. Entonces aquí la idea es que tú tienes dos funciones conocidas, m y n, dependientes de t y de x respectivamente, y bajo el argumento de hacer la analogía con lo que sabes o los conocimientos del cálculo en dos dimensiones, pues decimos que definimos una forma de clasificación llamado ecuaciones exactas para las ecuaciones que satisfacen esta igualdad, ¿no? La que está aquí encuadrada. Y resultaba que si esta igualdad se daba para las funciones m y n respectivamente, dices que tu ecuación es exacta, ¿no? Y en el caso contrario, pues dices que tu ecuación no es exacta, ¿sí? Entonces, en el caso exacto, en caso de ecuaciones exactas, la resolución de las ecuaciones es relativamente sencilla, porque lo único que tienes que hacer es integrar parcialmente la función m y la función n, y pues ya la hiciste, ¿no? Entonces, haces esa talachita, integras parcialmente a la función m, aquí, y a la función n acá abajo, ¿no? Una respecto de t, otra respecto de x, te van a dar integrandos que van a ser representados aquí por la cantidad p, por la cantidad q, y entonces tienes que considerar que, bueno, como ya estás en cálculo en varias variables, en este caso dos, cuando integres parcialmente te van a salir constantes de integración, además que aquí las constantes son funciones, ¿no? De modo que cuando derivas parcialmente esta constante, que en sí es una función, por ejemplo, aquí la función u, que es dependiente de x, cuando la derivas parcialmente respecto de t, esa cantidad se te anula y lo mismo va a pasar para la otra parte, ¿no? Si vas a tener una cantidad v dependiente de t y la derivas parcialmente respecto de x, pues esa cantidad se te anula y te regresa la función de la que partiste, ¿no? Que en este caso es la función n o la función m respectivamente. Entonces voy a escribir esto sintetizado en una hojita de estas nuevas. Ok. Entonces tenemos m dependiente de t, coma x diferencial de t más n función de t, coma x diferencial de x igual a 0. Las parciales de m respecto de x tendrían que ser igual a la parcial de n respecto de t para que tú digas que tu ecuación es exacta. Y en caso de serlo, repito, lo que tienes que hacer ahora es integrar m, función de t y de x, respecto de t, y esto te va a dar una función p dependiente de t y de x, que va a ser el integrando, más una función constante que llamábamos u dependiente de x, y esto en principio es tu función f, ¿no? Que a su vez era una constante, recuérdalo. Por otro lado, tienes que f también tiene que satisfacer que la integral de n respecto de x tiene que ser o daba igual a un término llamado q dependiente de t y de x, más una función v dependiente de t,
que a su vez todo en conjunto son constantes y estas dos cantidades pues son iguales, ¿sí? Eso es lo que, a lo que nos lleva el caso en que tú tengas una ecuación exacta, ¿sí? La clase pasada ya no me dio tiempo de hacer un ejercicio, un ejemplo de este caso. Voy a hacer uno. Vamos a tomar este ejemplo. Me parece muy práctico para que todo sea claro. Y ya una vez que tienes la función f, pues ya está, ya tienes tu solución en forma implícita, ¿sí? Si de pura casualidad tú logras despejar tu ecuación en términos de t, es decir, poner x en función de t, esa solución se llama solución explícita, ¿sí? En fin, repito, veo que hay muy poca participación de este grupo en los videos. Técnicamente son 13 personas las que veo junto a mí, supongo, y pues me alarma el que no estén presentes. Comprendo, repito, que hay personas que sí me han escrito por correo, que están en la condición de que trabajan, de que tienen esa dificultad y bueno, tienen que ver los videos. Pero han sido muy pocas las personas que lo han hecho. Entonces, es algo que sí me gustaría, pues, no sé, conocer si tienen alguna condición por las que no pueden estar asistiendo a estas clases síncronas, o también si les parece mejor opción, podría dejar la clase grabada y la ven ustedes en el momento que ustedes decidan, para que así se reagenden de manera más eficiente con otros cursos o con sus actividades del día a día y no hay ningún problema, ¿no? O sea, la clase seguiría siendo la misma, nada más que pues ya pregrabada, ¿no? Para que tú la veas en el momento que tú gustes. Subiría este video diario y creo que podría ser una buena opción dada la muy baja participación que está teniendo la presencia del curso, ¿no? Además ya hasta alguien se acaba de ir y pues bueno, no sé qué significa esto. Igual y tal vez sea la forma en la que continuemos el semestre. O si alguien tiene un comentario, algo quisiera anexar alguna aportación, algún mensaje, con confianza lo vemos, lo escuchamos. No sé. Lo voy a platicar con los ayudantes también para que tomen nota o pongan, pues, no sé. Veo un comentario y dice, por el momento yo no tengo problemas con las sesiones síncronas. Mencionan lo de las clases síncronas y de las clases presenciales. Bueno, respecto a las clases presenciales este semestre, pues eh, va a ser todo virtual, ¿no? Porque está en la modalidad virtual este curso. Entonces tiene esa ventaja y por eso les mencionaba el que tal vez sean grabadas las clases para que ustedes las puedan seguir checando así. Mencionan que prefieren la clase síncrona porque, pero que por ahí te cuesta un poco participar. Repito, no, traten de evitar eso. Entiendo que pues cuando uno es estudiante y independientemente de eso, o sea, como investigador, como profesionista, pues nunca te faltan los nervios en algo, en una chamba, pues no se diga, pero sí es algo que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Lo digo como un consejo, eh, porque pues tarde que temprano ustedes tienen que salir al mundo laboral, o desarrollarse de alguna manera en un entorno social y tienen que platicar lo que tenga que ver con su familia, con sus trabajos y es importante que expresen las cosas, ¿no? Y más si es un trabajo, ¿no? Y principalmente si estás exponiendo resultados, si tienen que ser claros, platicar, desarrollar un poco más su diálogo, es bueno, o sea, es algo que les va a redituar a futuro, ¿no? Sí sugiero que sean más abiertos, que, repito, que expongan sus puntos, es importante escucharlos, como les mencioné al inicio del semestre,
creo que estamos dispuestos a escucharte. Y te lo comento porque yo en la carrera tuve profesores que les valía un cacahuate, que cómo vinieras, cómo estuvieras, y es cierto, y seguro ustedes lo han visto con otros profesores, ¿no? Y tampoco se trata de tirarle piedras a nadie, pero es así, y la gran mayoría de las personas en la universidad, cuando se desempeñan dando clases, son así, ellas nada más bien van, dan su curso, e igual están sentados en otros tópicos como investigación o su familia, no lo sé, y tal vez te desatienden en tus dudas o en ponerte atención, tal vez te estás muriendo de algo y nadie sabe, ¿no? Y es bueno comunicarse. Yo siento que la idea de ser síncrona es facilitar un poco eso, pero también si la proporción de las personas que están haciendo esto respecto al tamaño del grupo es muy pequeña, pues no le veo tampoco sentido, porque al final de cuentas debo considerarlos como lo que son, un grupo, ¿no? Y aunque uno o dos quisiera seguir la clase síncrona, si el resto no lo desea así, pues tampoco creo que sea muy justo para todos. Y pues debe haber un equilibrio entre lo que es como grupo y lo que hay que hacer también como profesor. En fin, a ver, vamos a leer más comentarios. Mencionan lo de las clases síncronas. Miren, respecto a las clases presenciales, pues todavía falta ver qué va a pasar, ¿no? O sea, yo sé que a muchos de nosotros estamos, pues, hartos quizás del encierro, de la contingencia, y no creo que ya porque el gobierno quiera imponer que a huevo quiera uno ya regresar a las cosas, sea lo mejor para la salud de los mexicanos, ¿no? Y lo vemos cómo ha repercutido en otros países que son potencia, ¿no? Cuando menos México, que es un albur, saber qué va a pasar, entonces ya también va a recaer en las autoridades el que pase, ¿no? Puede ser algo que, como pasó en España, ¿no? Cuando fue la gripe española, pues igual se lograba adquirir una inmunidad de rebaño, lo que implicaba era que, pues igual te volvías inmune de alguna manera, pero esta cosa que está en la actualidad no lo es, no es una cosa que ganes inmunidad enfermándote ya. Te deteriora además y pierdes cosas, no solo en lo material, sino en tu propia salud te deteriora y si te da varias veces, pues es nocivo, además de las pérdidas humanas que ha habido, ¿no? No sé qué pase a futuro respecto a eso de las clases presenciales, ¿no? Yo no sé qué va a pasar al respecto con seguridad. Entiendo que sí hay cierta prisa por los sectores conocidos para que se regresen a actividades, pero no sé qué tipo de implicaciones tengan a futuro, ¿no? Igual no pasa nada. Bueno, alguien menciona, yo voy a tener voy a tener la presencial, me va a dar tiempo de regresar a mi casa para asistir a esta clase. Y entiendo, eh, son cosas que resultan como una trampa, ¿no? Chin, bueno, es que no sabía que iba a tener el regreso presencial y ya me están correteando para que regresen, ni siquiera tal vez si eres foráneo no tengas dónde regresar a hospedarte. Y, y es una cuestión de que, sí, pues se me hace muy injusta. O sea, sé que ha habido paros por otros motivos eh, que han incluso evitado justamente el regreso a clases por otras cosas, otras situaciones. Acá se me hace un poco rígido el que no se tenga cierta flexibilidad ante este supuesto regreso, pero bueno, yo no sé también qué va a pasar con otras materias que implican, ¿no? Que tienes que estar, como menciona un compañero, ¿no? Tienes que estar en el laboratorio, porque tal vez, no sé, los biólogos o los químicos, no se diga, en física igual, algunos laboratorios, no puedes tener un acelerador en tu casa, ¿no? Y pues todo esto amerita el que estés ahí presente y eso va a chocar con tus horarios de otras materias. Y entiendo el punto, pero si fuera el caso por el que se esté habiendo una decisión importante, repito, tal vez lo más conveniente sea dejar grabadas las sesiones, porque de todas maneras
la participación de ustedes cuando les pregunto dudas o comentarios es muy poca. Y repito, es una situación de grupo, ¿no? No estoy señalando a tú, no participa, no, para nada. Ahora sí que yo no los conozco en persona, no sé quiénes son. Mencionan quizás hacer lo del sondeo en el Classroom. Me parece muy buena idea, muy buena opción. Simplemente dejar sus clases pregrabadas y en dado caso ahí atender las dudas, ¿no? Menciona justamente que en la clase de cálculo les dejan esta situación de videos y en las semanas tenemos sesiones síncronas. Fíjate que de esa parte que hace un año, que esto ya empezó hace 2 años y cacho, ¿no? Hace un año hice eso, más o menos, de dejar todo en videos, pero el resultado no me gustó tanto porque honestamente sentí que no aprendían mucho. Eh, o sea, eh, no sé, creo que siempre es bueno que expresen sus dudas, aunque haya siempre el mismo monito o monita. Profe, tal duda, está bien, no hay problema, porque tal vez alguien que le dio pena participar o no tuvo quizás la forma argumental de cómo cuestionar algo, eh, hizo que no preguntaras algo, pero si alguien que está pregunte y pregunte hace la misma pregunta que tú tenías, eso es bueno, por lo menos para los que tenían alguna duda similar. Y así pues es difícil cuando dejas las cosas grabadas y ya, ¿no? Además de que siento que es algo seco el ambiente, ¿no? Lo menciono porque, bueno, tengo un tiempo ya trabajando ahí en la UNAM. De hecho, me di cuenta que ya tengo 11 años, 12 o algo así, de años de profesora acá en la UNAM. Y, y pues me ha gustado siempre desenvolverme en este ámbito, ¿no? Es bonito, aunque la paga es muy mala, es agradable el poder compartir lo que has aprendido, ¿no? Lo que vas ganando con la experiencia, con ustedes, que al final de cuentas son quienes después van a traer más ideas al futuro. Y suena trillado, pero son como la mente del futuro, ¿no? Y bueno, además han salido muy buenos proyectos. He tenido estudiantes de tesis que han trabajado conmigo, algunos los he asesorado, otros los he seguido directamente con su tutor de tesis y han salido buenos proyectos interesantes y eso como que es rico, agradable en lo personal y en lo profesional. Pero repito, si ustedes no participan tampoco, como que se pierde esa noción y pues repito, la posibilidad de dejar las sesiones grabadas está bien, no lo veo como algo alocado. Ya lo he hecho, siento que el resultado no fue el mejor en mi experiencia, pero se puede hacer, ¿sí? Y perdón por la pausa que me tomé para decir esto respecto a los cálculos que estamos haciendo, pero creo que era importante platicar un poco también lo que observo, ¿no? Hay muy poco quórum de ustedes, muy poca participación y está bien también, pero no sé si es la forma más indicada de seguir así la materia, si es síncrona. En fin. Y repito, si hay comentarios o dudas o algo así, los escucho o los leo. Ah, bueno, si no hay ahorita comentarios o dudas, continúo con mi ejemplo, déjame lo busco. Ok, aquí está. Entonces, fíjense, tenemos este ejemplo. Es 2t por x cuadrada más 2x diferencial de t más 2t cuadrada por x más 2t, ups, diferencial de x igual a 0. Ok, entonces déjame checo si está bien escrito todo esto. Muy bien, está bien escrita. Entonces, resolver la ecuación, básicamente. No tienes esa ecuación diferencial expresada
como ese renglón verde que les enseñé hace rato. Lo primero es distinguir qué tipo de cosa tienes, ¿no? Sabemos que esta forma de representar la igualdad es equivalente al de una ecuación diferencial de primer orden. Identificas que los términos no lineales aparecen en X aquí. Ups, se quedó en amarillo. Aparece aquí X cuadrado y ya, ¿no? Y de todas maneras, cuando despejes van a aparecer términos uno entre X, uno entre X cuadrado, entonces es una ecuación no lineal. La segunda parte es ¿qué tipo de ecuación no lineal tienes? ¿Es una ecuación separable? Para no ser el cuento largo, pues no es separable, porque por ejemplo aquí no podrías factorizar solamente a la X, ¿no? Sí podrías quizás factorizar un T, pero no a la X solita, y acá lo mismo. Entonces, en pocas palabras, es una ecuación no separable, pero el que no sea separable no implica que no sea exacta. Entonces, la siguiente parte en tu lista de búsqueda ¿es lineal? No. ¿Es separable? No. ¿Es exacta? Vamos a ver. Pues se supone que va a ser exacta porque es el ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que no lo sabemos. Esta es la función m, dependiente de t y de x. Recuerda que m va acompañada con dt. Y esta otra parte, pues va a ser n, ¿verdad? Esto es n, dependiente de x, y va acompañada con dx. Siempre recuerda llevar ese orden, porque si te la escribí al revés, aunque la suma y la igualdad se satisfacen, la información de m y n sí cambia, ¿no? Porque es relativa a cómo estructuraste desde el principio de la ecuación. Entonces, checas que esté bien estructurada, está bien. Y ahora lo siguiente es calcular las parciales y ver si esas dos parciales que tienes que la parcial de m respecto de x sea igual a la parcial de n respecto de t, pues va a ser tu incógnita. Esta es tu pregunta ahorita. Si es igual, exacta. Si no es igual, no exacta. Entonces, ¿quién es la parcial de m respecto de x? La parcial de m respecto de x es 4t por x más 2. ¿Sí? Si detectas que me equivoco en alguna tarachita, con confianza dime, a veces estoy medio dormido, estoy pensando en otra cosa al mismo tiempo, o simplemente me equivoqué y la regué, entonces dime, no hay ningún... al contrario, te lo agradeceré mucho. Entonces, la parcial de m respecto de x es eso. Ahora vamos a calcular la parcial de n respecto de t. La parcial de n respecto de t te queda como 4t más 2, ¿sí? Das parte que tienes la igualdad, por lo tanto, esta cosa sí es una ecuación exacta. Que era de esperarse porque era el ejemplo, ¿no? Pero bueno. Entonces tienes una ecuación exacta. Faltó, El x. que es 4x, ¿no? Ajá, faltó el X. Ah, ahí está. Muchas gracias. Sí, se me había ido el factor x. Entonces ya tenemos que satisfacemos la igualdad, tenemos una ecuación exacta y lo siguiente es integrar parcialmente, ¿no? Para detectar quién es la función f. Entonces procedemos a integrar m respecto de t, ¿no? ¿Quién es la integral parcial de m respecto de t? Es la integral de, déjame checo quién era m, 2tx cuadrado más 2x. Hay que integrar esto parcialmente respecto a t. Y pues, ¿esto qué nos da? Esto nos queda como t cuadrada, x cuadrada. El t cuadrada entre 2 se te va a anular con este 2, ¿sí? Entonces 2 entre 2 se anula y después te queda más 2xt más tu término, tu función, que le llamamos u, ¿no? U dependiente de x. ¿Sí? Recordemos que esta función u juega el papel de la constante de integración, ¿no? Respecto a la variable t. Ahora, tenemos que integrar parcialmente a n respecto de x, y esto te queda como
la integral de 2t cuadrada x más 2t. Si te confunde a veces la t y el más, trato regularmente de ponerle una pancita, una colita a la letra t para que no se confunda con el signo más. Regularmente lo trato de hacer, pero a veces mi fea letra pues no me ayuda. Entonces, si tienes duda en alguna parte de, oye, era una T un más, no me enojo. ¿Sí? Bueno, integramos esto y ¿qué tenemos? Tenemos que te da T cuadrada por X cuadrada entre 2, pero por el 2 que tenemos aquí se te anula, más 2tx, que salió de esta parte integral, más una función v dependiente de t. ¿Sí? Esto es f. Estas dos cantidades en principio son iguales. ¿Sí? Y con esa igualdad, lo que logras o lo que obtienes es determinar quién es la función u y quién es v. O sea, el propósito de tener esta igualdad es determinar quiénes son estas dos cantidades complementarias que salen de las integrales respectivas para determinarlas. Date cuenta que tu expresión, aquí arriba subrayada en amarillo, es exactamente igual a este término que está ya aquí abajo. Abajo y arriba no aparecen términos adicionales dependientes de x o de t adicionalmente, ni en una parte ni en la otra. ¿Sí? Entonces, esto te implica que la función u es igual a la función v y ambas son iguales a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya directamente lo que está en amarillo es igual, ya no necesitaste añadirle, no salió nada añadido de las integrales que fueran dependientes de x o de t. Por lo tanto, u función de x igual a v función de t igual a 0. Si a la integral de arriba, por ejemplo, este es un ejemplo, repito, si por ejemplo a la función de arriba te hubiera salido un término más, ¿qué sería? Más 5t cúbica, pues te saldría este término amarillo más 5t cúbica más u de x. ¿Sí? Entonces, la función v hubiera sido 5t cúbica. ¿Sí? No sé si queda claro esto del 5t cúbica. Es un ejemplo. Salió de la integral. Pensemos que ese 5t cúbica salió de integrar parcialmente respecto de t. ¿Sí? Pensémoslo así. Entonces, si te hubiera salido ese 5t cúbica, pues lo anotas como tal, más u de x. Ahora, de la integral de abajo, tal vez te queda así limpia y dices más v función de t. Ah, bueno, entonces con esto ya determinaste quién es v función de t. V, ¿quién es? Pues es la parte complementaria que depende de t, en este caso de la de arriba. Por lo tanto, v hubiera sido igual a 5t cúbica. ¿Sí? Pero como en este caso, para este ejemplo, no necesitaste, no aparecía nada adicional ni que fuera dependiente explícitamente de t o explícitamente dependiente de x, no necesitaste más términos que estuvieran involucrados arriba o abajo, entonces u y v pues son 0 porque no aparece nada más. ¿Sí? La pregunta que me hacen es, ¿por qué igual a 0? Porque no aparecen otros términos que sean explícitamente dependientes de estas cantidades de u dependiente de x o v dependiente de t. Repito, si hubieran aparecido términos explícitamente dependientes de t o de x, entonces esas son las variables u y v respectivamente. ¿Sí? En este ejemplo no salió así. Si quieren, de todas maneras puedo prepararme otro para ver si sale esa cantidad dependiente de u y v. ¿Sí? Pero así queda. En este ejemplo no salió nada que involucrara términos explícitamente dependientes de x o de v. Entonces eso vale 0. Profe, y entonces tendría que ser, o sea, los que dependen de T tendrán que estar en la otra F, no en la que está con V de T, sino en la otra. Exactamente, Ah, exactamente. ok.
Exactamente, así como lo mencionó la compañera. Entonces, repito, bueno, esto lo borro para no crear confusión de las personas que vean las notas después y digan, oye, ¿de dónde salió ese 5T? Ah, bueno, era un ejemplo que me imaginé, ¿no? O sea, es un ejemplo posible. Entonces, ya tenemos F. ¿Recuerdas que F, función de T y de X, es constante? Partimos de este hecho para sacar todo lo relacionado con ecuaciones exactas. Por lo tanto, T cuadrada, X cuadrada, más 2T por X es constante. Esta cosa es tu solución implícita. ¿Sí? Esa es tu solución implícita. ¿Tienes que hacer algo más? No, ya encontraste tu solución implícita. Preguntas. ¿Puedo encontrar la solución explícita? Es decir, ¿podría obtener X como función de T? Pues va a depender de qué obtienes. En este caso sí puedes porque tienes una ecuación cuadrática para X, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de tus clases de secundaria cuando te enseñaron la chicharronera? Y de ahí tú podrías despejar quién es X. Es una ecuación cuadrática para X. Usas que X es más, menos, bla, 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 los términos que ustedes saben de la chicharronera. Y de ahí despejas X en función de C y de T. Entonces, así podrías hacerlo. Pero no siempre se puede, repito. Hay veces en las que no puedes despejar la variable X como función de T, dejarla explícita. No se puede. En este caso sí. Pero nos basta y sobra con dejar la solución implícita. Especialmente si tienes ecuaciones no lineales. Porque si tienes una ecuación lineal, pues la ecuación lineal se resolvía de manera exacta, en forma explícita, ¿no? Decías X función de T igual al chonchito de las formulitas que obtuvimos. En fin, voy a resolver otro ejemplo para que sea todavía más claro. Practiques también y me sigas. Si salen dudas, repito, con confianza, haz tus dudas, ¿sí? Mira, creo que en esta también podría salir este término adicional U y V, ojalá que sí, para que sea más claro. Si no saliera en este ejemplo, le pediré a los ayudantes, en este caso a Ami, que practique con ustedes estos ejercicios, ¿no? De ecuaciones exactas y ecuaciones separables que ya también planteamos, y lineales. Entonces, vamos a tener un ejemplo 2. Déjenme lo anoto. Es X coseno de T. Ah, una cosa importante. Obviamente ahorita es una cuestión de práctica, tipo talachitas, porque te podrías preguntar, oye, ¿de dónde salió la ecuación diferencial? Ahorita es pura práctica, es como cuando te enseñaban a integrar en la prepa y hacías talachitas así nada más, porque sí. Pero ya en la práctica es raro que salga una ecuación así de fea. Regularmente salen ecuaciones más sencillas, aunque las ecuaciones sean muy complicadas, regularmente no son así en la vida real. Pueden ser más, ¿no? De hecho. Bueno, más interesantes, no más complicadas o más exóticas. Aquí me estoy equivocando, sí, es T cuadrado. De hecho, justamente previo a la clase tuve una sesión con una colega estadounidense que está trabajando un modelo de cosas de qubits. Ah, perdón, aquí me comí un DT. Y parte del análisis del estudio que estamos colaborando tiene que ver con ecuaciones. Y me acuerdo de esto porque, mira qué curioso, doy clases de esta cosa y ahorita salen al tema, ¿no? Y son cosas relativamente sencillas, si las recuerdas desde la perspectiva de las ecuaciones. Claro, la noción de lo que estamos platicando era cosas de mecánica cuántica y modelos de qubits y demás, pero esencialmente son cosas de ese estilo. El mensaje que quiero dar es que puedes aplicar esto a otras cosas sin necesariamente casarte con una teoría, con una formulación o pelearte con los físicos o con los químicos o con los matemáticos porque solamente hacen física, química o matemáticas, ¿no? En fin.
Entonces, déjame checo que esté bien escrita. Es X. Porque checar que la ecuación esté bien escrita es importante porque si no estoy escribiendo otro chunche que tal vez ni tenga solución analítica, ¿no? Y eso sería un chunche porque significa que mi solución quedaría expresada ahí como términos de integrales que quizás no se puedan resolver. En fin, si está bien escrita, resolvamos. Entonces, asumiré que ya sabemos que es una ecuación exacta, pero vamos a comprobarlo, ¿no? O sea, en pocas palabras ya pasamos por la idea de que es no lineal, que es no separable, y repito, aquí está la no linealidad de a la x, pues es tan no lineal como la exponencial, eso no es lineal. Entonces, resolver, ¿no? Esto es m, esto es n, sacas la parcial de m respecto de t, no es cierto, respecto de x, y esto te da coseno de t más 2t e a la x. Si mi talachita no estuvo mal, pues creo que sí da eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, sacas la parcial de n respecto de t, esto te queda, la derivada del seno es coseno, ya eres un as haciendo derivadas de la prepa, más, bueno, eso espero, y si no, pues en la universidad también a veces te ponen a hacer algo de talaches, casi no, porque te ponen al principio de demostrar como a todos nosotros, y ya después usas ciertos teoremas y ya los aplicas, y después ya hasta te olvidas de hacer ciertas cosas. Lo importante era ganar fuerza mental para sacar y dominar demostraciones, ¿no? Que las entiendas igual y tal vez ahorita no es tan relevante, pero sí que ganes experiencia haciendo demostraciones, es bueno. Entonces te queda aquí un 2t e a la x, y la derivada parcial de menos 1 pues es 0, ¿no? Entonces vemos que tenemos igualdad, es una ecuación exacta, exacta, y procedes a resolverla como una ecuación exacta. ¿Qué vamos a hacer? Pues integras parcialmente a m respecto de t, n respecto de x, igualas, comparas y ya estuvo. Te puedes preguntar, oye, a Newton le costaba trabajo hacer esto, pues técnicamente a Newton esto era trivial. Lo que era difícil era formular las ecuaciones diferenciales. Ese era el reto y ese es lo interesante cuando ya las aplicas, ¿no? O sea, resolver un modelo, eso es lo que es difícil realmente. Pues reducirlo, eso es lo complicado, ¿no? A veces. De hecho, hay una historia simpática, creo que la comentaré a ver si me da tiempo. Ahorita que termine. Entonces, tenemos la integral de m respecto de t. Esto nos queda la integral de x coseno de t. Perdón, mi coseno siempre lo escribo pésimo, lo siento. Más 2t a la x diferencial de t. Esto nos queda como x. La integral del coseno es Seno seno. ¿Dónde está? Más t cuadrada entre 2 por el 2, se anula el 2, e a la x, más, ojo, una función que vamos a llamar u dependiente de x. Fíjate que aquí, en esta expresión, el integrando no nos arrojó nada dependiente explícitamente de t. Como no hay nada explícitamente dependiente de t, entonces lo ve cuánto va a valer, pues 0. No hay nada adicional que nos dé información de algo que dependa solamente de t. ¿Sí? Ahora, creo que la siguiente, la otra parte sí. Déjame la veo, pero creo que sí por como la vi. Tenemos que integrar n respecto a x. Entonces, fíjate, esto es la integral de seno, déjame la checo, es que se me va, seno de t, más, carajo, tengo memoria de teflón, no me aprendo la expresión, es t cuadrada, e a la x menos 1, déjame checo. Sí, respecto de x.
Entonces, la integral respecto a x de este chunche es x seno de t más t cuadrada. La integral de a a la x es e a la x. Y la integral de menos 1, aquí sí sale, te da menos x. Más una función v que depende de t. Aquí sí tenemos ya una relación en la que, fíjate, este término es este término. No hay nada dependiente en la ecuación de arriba que sea función de t. Entonces, v vale 0. ¿Qué tenemos abajo? Sí hay un término explícitamente dependiente de x. Por lo tanto, u función de x es menos x. Salió de la integral. Pues eso, no hay una teoría que te diga, oye, van a salir términos u y v's que existan, ¿ah? Pues haz la tal h y b, ¿va? No hay otra. Entonces, u vale menos x, v vale 0. Eso implica que f dependiente de t, x es igual a x seno de t más t cuadrado e a la x menos x, y que a su vez esto es una constante. Esta sería tu solución implícita. Afortunadamente, no, esta no se puede resolver en términos explícitos para la variable x. Es decir, tú no puedes despejar x como función de t. Para este caso no se puede, porque tendrías que factorizar el x e a la x y eso truena, ¿no? No puedes despejar. No se puede. Entonces, ya la dejas así resuelta y eso ya es su solución. La siguiente semana, bueno, el trato con ustedes fue Entonces, sí, esta es solución implícita, ¿verdad? esta es solución implícita. Esta ya es la solución implícita, ¿sí? Gracias. Cuando grafiquen esta cosa como función de la c, esas son las curvas de nivel que están proyectadas en el plano XD, son las soluciones, recuerden, ¿sí? Y como les mencionaba, el trato era que la siguiente semana les iba a enseñar a resolver o graficar esto con matemática para que practiquen. Y bueno, me voy a inventar dos comerciales. Uno es que les recomiendo matemática porque es muy práctico, es muy útil. Y a nivel de investigación, si te quieres ir por este lado de la vida, como académica, es muy práctico porque es intuitivo y puedes hacer cosas de alto nivel. Es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué significa que sea de alto nivel? No significa que personas de alto nivel en un estatus jerárquico para algo lo hagan. No tiene nada que ver con eso. El que sea un lenguaje de alto nivel significa que tiene muchas funciones preprogramadas. Y eso es bueno, especialmente si haces ciencia, computación, o ¿cómo se llama? Computación científica. Es decir, por ejemplo, si tú quieres juntar muchas funciones exóticas, así como sacar setas de arriba, cosas así, es un formato simbólico, numérico, muy bueno para trabajar con el potencial de tu computadora. Regularmente consume RAM, matemática. Entonces, como ya hay muchas funciones preprogramadas, no te tienes que estar preocupando por redefinir cositas desde cero, como los lenguajes de bajo nivel lo hacen. Lenguajes de bajo nivel regularmente tienes que programarte desde una suma, una multiplicación desde cero, como lo haces en C, en Java, en Python. Bueno, Python no tanto como reprogramarte una suma, ¿no? Pero son lenguajes que tienen que invocar en dado caso paqueterías para que lo logres y pues eso ya es un trabajo adicional, además del tiempo que tienes que hacer para lograrlo, ¿no? Menciono esto del equipo de cómputo porque tú como profesionista, como un científico egresado de ciencias, creo que es muy importante que aprendas que tienes que usar mucho tu computadora para sacar, analizar información, cálculos, y va a haber software que se va a acoplar más a tus necesidades y principalmente en tus chambas, ¿no? Por ejemplo, analizar estadística, bases de datos, pues es buenísimo. Python, R, no se diga.
Si quieres hacer como más estudios numéricos detallados, pues por ejemplo Julia te va a funcionar bastante bien, matemática por supuesto también. Si quieres hacer cosas más simbólicas, matemática por supuesto. Si quieres hacer un análisis, por ejemplo, eres de la carrera de matemática, no, perdón, de biología, ¿no? ¿Cómo se llama? Física biomédica. Tal vez te interese analizar datos en tiempo real para alguna señal fisiológica, pues usa C, porque tal vez lo que quieres es rapidez y no te interesa tanto procesar la señal, o tal vez sí un filtro, pero pues los filtros tampoco son cosas muy difíciles. Entonces, usa C para que tu cálculo sea en tiempo real y rápido, ¿no? Ya va a depender de qué hagas. Si tu trabajo es hacer, por ejemplo, algo de mecánica cuántica bien puerco, muy pesado, pues usa Fortran, ¿no? Entonces, ya dependerá qué necesidades tengas, qué cosas necesites, eh, lo que te sea más conveniente, ¿no? Yo repito, aquí les voy a enseñar un poco de matemática para que desde cero practiquemos cómo graficar cositas, cómo obtener algunos resultados y algunos detalles que a veces cuando haces o usas la computadora ni los sabes, no los tienes en cuenta y son importantes, ¿no? Pero bueno, eso lo checamos. Y respecto a lo de Newton, quería platicar la historia de una ecuación que era muy importante en la época de Newton, que se llama la ecuación Baquistócrona, que si no me recuerdo si se llama así Baquistócrona. Esta ecuación, históricamente es relevante por el dilema que hubo entre Newton y Leibniz. Ya saben, seguro en los cursos de cálculo se los comentaron. Newton y Leibniz básicamente son los fundadores de lo que conocemos como el cálculo infinitesimal. Y en la época de ellos, había una disputa, y sigue habiendo una disputa importante sobre quién fue el que realmente lo hizo primero, ¿no? Y entonces, pues había como escuelas que seguían a uno o al otro, y dentro de estas escuelas estaba los Bernoulli. Los cuates de esos Bernoulli eran populares, hay un buen de ellos, muchos trabajaban en cosas de física, de matemáticas, y uno de ellos dice, a ver, yo digo que quien pueda resolver este problema, para mí que es el que hace o se inventó el cálculo. ¿Cuál era el problema? El problema era este. Fíjate, es de física, así que si no te, eres de las personas que se ofenden porque resuelven problemas de física para crear matemáticas, pues no, quizás esta historia no sea muy bonita para ti, pero pensemos que tenemos una manzana, le ponemos su tallito verde para que sea más atractiva, ahí está, y una florecita, ahí está. Y la pregunta es esta, tenemos un objeto de masa m, tenemos la acción de la gravedad, ojo, esto es importante, tenemos que la manzana está a una altura h respecto al suelo, eh, pensemos que estamos haciendo una medida y de aquí mide a un origen, pensemos que acá está el origen, tenemos una distancia a y acá una distancia b. Mi pregunta es, ¿cómo llevar, bueno, la pregunta de Bernoulli era, ¿cómo llevar la manzana, o bueno, el objeto, de masa m del punto A, que está a esta altura, acá? ¿Cuál es el camino más rápido para llevarla? Y eso fue la pregunta. Quien lo lograra resolver, pues podría decir que era considerado el inventor del cálculo, ¿no? Bernoulli lo resolvió, Leibniz, por supuesto que lo resolvió. Las respuestas iban llevadas, no sé, no estoy seguro si a la sociedad, la Royal Society de las matemáticas y de las ciencias en Europa, creo que supongo que fueron resueltos ahí o que llevaron su solución a ese lugar. Y el chiste es que llevan en la solución estos cuates y hay una solución que llega al resultado, pero no traen título de quién lo hizo. Y entonces ya los especialistas checan, atienden el problema de quién lo mandó y pues se dan cuenta que era la solución de Newton, ¿no? Nada más que Newton, en su forma ególatra de ser, ni siquiera se dio el chance de poner su nombre porque para él era una cosa que ni tenía sentido y cualquier hijo de vecina lo podía resolver, ¿no? Y salió una leyenda, una frase que decía algo así como, en las garras se ve a león, algo así, porque daban a entender que pues Newton era Newton y era Newton por algo.
Muchos aman a Newton, otros lo odian, y pues Leibniz y los Bernoulli no eran alguien tan bueno para ellos, ¿no? Es simpático porque la respuesta aquí pues podría ser la más directa y dices, pues para llegar del punto A al punto B, pues síguete la recta, ¿no? Y la respuesta no es la recta, porque esa es la distancia que quizás se minimiza en el espacio, pero no en el tiempo. Y la pregunta era, ¿cuál es la curva que te lleva de este punto a este en el menor tiempo, la forma más rápida? ¿Sí? Otros podrían haber argumentado el tiro parabólico. O sea, en pocas palabras, la lanzas como si fuera un balazo y va a caer y vas a saber a qué distancia cae. Entonces es un tiro. Tampoco. Esa no era la respuesta. Se argumentaron en forma consistente todas las ecuaciones diferenciales que había que resolver. Bueno, en sí no son muchas, solo es una. Y es una ecuación de primer orden además. Y la solución es una curva que viene por aquí abajo. Que quizás en tus cursos de cálculos, si tuviste buenos profesores como que les gustara un poco el enfoque geométrico, te la habrán comentado, y era como la ecuación de medio círculo. Bueno, no es exactamente medio círculo, es algo parecido. Se llama la ecuación cicloide, o la ecuación de una cicloide, es una curva cicloide, que esa se forma cuando tú pones a girar un círculo y te enfocas en un punto de ese círculo. Si quieren lo pueden buscar ahí en internet y buscar qué es la ecuación cicloide. Bueno, la curva cicloide es la que responde a ese problema y esa es la que minimiza la distancia. Ese problema, repito, fue resuelto, fue eh, demostrado por con ese fin, ¿no? De ver quién realmente era el bueno. No yéndonos tan lejos, quizás sí algo no sé tanto. El mismo Einstein, cuando formula las ecuaciones de campo de Einstein, las ecuaciones son algo así, déjame las recuerdo, es que es. Eh, ya me acordé, déjame te las voy a escribir, porque la de E igual a MC cuadrado es la que todo hijo de vecina se sabe, pero las de campo de Einstein son así. Es G1 igual 8 pi T1. Estas son las situaciones. No estoy metiendo constante cosmológica porque no la quiero ahorita considerar. Y estoy pensando en unidades naturales, es decir, para mí H barra, C, G valen 1, porque soy teórico y quiero, ¿va? Y lo hacemos así. Y ya los experimentales luego sí se ponen sensibles porque luego redimensionar las cosas es un verdadero dolor de cabeza. Pero repito, ahorita C y H barra y G valen 1 para mí, pero ahorita no es tan importante. El chiste es que tenemos estas ecuaciones y te preguntas, ¿qué carajos es esto? ¿O qué es esto? Son elementos algebraicos, podríamos llamarlo así quizás, que te formulan ecuaciones diferenciales. Mu y nu son numeritos que van del 1 al 3, perdón, del 1 al 4, porque tenemos 3 dimensiones espaciales y una adicional asociada al tiempo. ¿Sí? Tiempo, espacio. Entonces, pues son técnicamente como 16 cantidades que están aquí involucradas. La primera parte es un argumento geométrico que se le llama el tensor de Einstein. Y el segundo término, el del lado derecho, se le llama el tensor de energía en momento. Estas dos cantidades te dicen esa relación justamente geométrica entre espacio, tiempo y materia, energía, ¿no? Y el 8pi también es una cantidad importante porque Einstein, cuando las dedujo, dijo, no, bueno, estas dos cantidades son proporcionales, es decir, esta cantidad es una constante, pero Einstein no la pudo determinar. Eso es importante. Quien la determinó fue Hilbert, el matemático super mega reconocido que todo el mundo ha escuchado, Hilbert. Y Hilbert fue quien la dice, no, espérate, chavo, esa constante vale 8pi. Bueno, Hilbert aportó a la ecuación y de hecho formalmente se llaman las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, nada más que de Hilbert no lo esconden un poco porque él solo llegó para decir C vale 8pi, como que dices, bueno, pero que se chingó en esto Einstein. Pero bueno, en fin, de una u otra manera se aportó con esa información
Y cuando observas ya en detalle estas cantidades, son ecuaciones diferenciales que tienes que resolver de forma simultánea en un espacio hiperbólico o complicados. Y Einstein dijo, no, no, eso no se puede resolver en forma analítica, es muy difícil, hay que hacerlo numérico. Y poco después llegó un joven que se llamaba Schwarzschild, que llegó con una solución analítica así de la nada. Dijo, mira, oye, Einstein, fíjate que resolví tus ecuaciones para tal caso y son exactas. Entonces, obviamente, a Einstein le brillaron los ojitos y dijo, oh, no manches, alguien encontró las soluciones exactas de esta cosa, pues vamos a darle ojo, ¿no? Y las observaciones o las cosas que analizaron de estas ecuaciones diferenciales es que una de las implicaciones en esta cosa era lo que ahora conocemos como los agujeros negros, ¿no? Los agujeros negros y una cantidad que se llama la vecindad de Schwarzschild, pero bueno, eso ya es otra historia. En fin, ya me extendí con estas dos historias. Repito, nacen de las ecuaciones diferenciales. En este caso son físicas. En estadística también hay ecuaciones diferenciales, en finanzas, algunas cosas también, pero ya cuando le metes ecuaciones con números estocásticos, con cantidades estocásticas aleatorias, ¿no? En fin. Pues detengo la sesión por hoy. Nos vemos el lunes. Sí, el lunes, porque el martes sería la clase con su ayudante. Y si tienen dudas, repito, pregunten. No se queden callados, calladas. Creo que eso es todo. Pues ya. Adiós, profe. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. Buen día. Bye. Gracias, nos Gracias, vemos. hasta luego. Hasta luego.